Bueno, Nadine Argañarás es no solamente un prestigioso economista, sino alguien con un valor didáctico clave. Y lo hemos invitado para este segmento, no muy extenso, pero sí didáctico, como siempre hacemos cuando lo invitamos a él, o a Ismael Bermúdez o a algún otro colega, para explicarle a la gente qué es lo que está pasando con esto del impuesto a la ganancia. Nadine, bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bueno, en primer lugar, hay que explicarle a la gente que hay dos distorsiones claves que tiene el impuesto a las ganancias. ¿Cuáles son? El primer es el tema del mínimo y de las deducciones, o el mínimo no imponible, ¿sí? Que tanto se habla y que es lo que el gobierno ha venido modificando en casi todos los últimos años, excepto en dos, ¿sí? Por ejemplo, en el año 2012 no modificó el mínimo y este año en marzo anunció a partir de marzo una suba del mínimo del 20%. Correcto. Yo pediría la primera placa. ¿Cómo no? Porque en esa placa podemos ver que hoy el mínimo, si vemos los números que están en círculo rojo, habría que dejarlos ahí. Cuando decimos 2013 vigente, ¿sí? Que es la segunda columna, tenemos año 2001, sí. 2013 vigente y 2013 ajustado. Hoy el mínimo es de 10.397 pesos mensuales para un trabajador casado con 2 hijos que tiene como único ingreso familiar el de él, el que él genera. Entonces, si uno compara cuánto cambió el mínimo de hoy respecto al del 2001, podemos apreciarlo abajo, donde dice variación acumulada, que aumentó un 478%. Eso es lo que subió el mínimo no imponible desde el 2001 hasta ahora. ¿Cuánto consideramos nosotros que debiera ser el mínimo no imponible hoy? Es la última columna. Consideramos que debiera ser de 13.878 pesos. 30% y pico más, sí. 33% más que lo que es hoy. ¿Cuánto significaría ese mínimo respecto al 2001, al mínimo del 2001? Una suba del 670%. Fíjese algo, Nelson. Los salarios privados y públicos formales han crecido desde el 2001 al 2013 670%. Bien. Es decir, que en promedio los salarios han crecido igual que la inflación, que nosotros estamos midiendo con un aumento del 670%. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que no tributaba impuesto a las ganancias en el 2001 y que le han subido el salario el 670%, igual que la inflación, hoy no debiera tributar impuesto a las ganancias. Pero para no tributar impuesto a las ganancias, el mínimo debiera haber subido un 670%. Entiendo, está clarísimo. Y ha subido un 480%. Bien. Eso es lo que genera la primera distorsión. Que hoy tengamos entre 25 y 28% de los trabajadores dependientes pagando el impuesto a las ganancias, cuando hace 10 años teníamos un 7 o un 8%. Clarísimo. Primer punto. Bien. El segundo punto tiene que ver con algo de lo que se habla mucho, pero que se explica poco, digamos, porque no es muy simple, pero vamos a tratar de esclarecerlo. Es el tema de las escalas. Cuando uno gana más que el mínimo, ¿cómo calcula lo que tiene que pagar? Esta es la segunda placa, ¿no es cierto? Vamos a la segunda placa. Perfecto. Supongamos que una persona en el año 2001 tuvo un ingreso anual de 31.600 pesos. Perfecto. Ingreso anual de bolsillo. Para determinar cuánto pagaba, le restaba el mínimo no imponible, 21.600 pesos, por ende le quedó un ingreso, digamos, de base imponible para tributar de 10.000 pesos. Perfecto. Si vamos a la placa, es en la placa superior, que dice escala de alícuotas vigente del año 2001, vemos que en el primer tramo dice desde pesos 0 a pesos 10.000. Es decir, que la persona en el 2001 dijo, bueno, yo tengo que tributar sobre 10.000, ¿en qué escala caigo? ¿En qué tramo caigo? Caigo en el primer tramo. ¿Cuánto me toca pagar? Lo que dice la última columna, 9%. Perfecto. Es decir, que la persona en el año 2001 tuvo que pagar el 9% sobre el excedente de ingresos que tuvo. Perfecto. Si esa misma persona, sigamos con lo de antes, le subieron el sueldo un 670%, igual que la inflación, y hagamos de cuenta, para medir la distorsión de la escala solamente, que el gobierno subió el mínimo un 670%, esa persona, hoy cuando hace la cuenta entre el ingreso anual de bolsillo menos el mínimo anual que tiene, le queda una base imponible de 77.000 pesos. Correcto. Es decir, los 10.000 pesos, Nelson, del 2001,
más el 670% de la inflación, 77.000 pesos. Si nosotros nos buscamos en la placa superior y queremos volver al primer tramo, vemos que no existe porque está de 0 a 10.000. ¿Dónde cae el 77.000? Cae en el quinto tramo, en el tramo que va de 60.000 a 90.000. Pero ¿qué ocurre? Que ese quinto tramo tiene una alícuota del 27%. Claro, ya no paga el 9%, sino el 27%. Sino que paga el 27% sobre un excedente. Claro. Entonces, ¿cuál es esta segunda distorsión? Esta segunda distorsión es la que hace que quien era contribuyente del impuesto a las ganancias en el 2001, hoy esté pagando una mayor proporción de su ingreso que la que pagaba en el 2001. Está claro. Qué fuerte. ¿Cuándo no ocurriría eso? Si las escalas se hubiesen actualizado al 670%. Correcto. A diferencia de los mínimos, las escalas no se actualizaron nada. Perfecto. ¿Queda claro? Está Esas claro. son las dos distorsiones. Ahora lo veamos en la tercera placa. Vamos. Con un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Es, ¿a cuántos sueldos míos equivale el impuesto anual de ganancias que pago? Bien. Vamos a la placa. Tenemos sobre la izquierda un ingreso medio de 12.000, una persona que hoy gana 12.800 pesos mensuales de bolsillo. Bien. Esa persona en el año 2001 tributaba 0. Porque esa persona hoy mantiene su mismo poder adquisitivo que el 2001 y en el 2001 tributaba 0. Bien. ¿Cuánto tributa hoy? Medio sueldo. Es decir, que de 13 sueldos que tiene al año un trabajador, medio sueldo, esa persona la está destinando al pago del impuesto a las ganancias. Si subimos un poquito más y vamos a un nivel de ingreso, que es el nivel de ingreso que está en el medio de la placa, de 19.200 pesos mensuales, esa persona en el 2001 destinaba el 40% de un sueldo al pago del impuesto a las ganancias. 40% de un sueldo. De un sueldo. Bien. ¿Cuánto destina hoy? 1,6 sueldos. 1,6 sueldos. Multiplicó por 4 el impacto que tenía en el 2001 al impacto que tiene su hoy. bolsillo. Si vamos a una persona de un ingreso superior, que es la parte derecha de la placa, de 38.500 pesos mensuales, esa persona en el 2001 destinaba 1,6 sueldos a pagar el impuesto. Sí. Este año va a destinar 3,2 sueldos. 3 meses. 3 meses de 13. Entonces, ¿cuál es el punto? Acá hay dos cuestiones. La primera, que para todo el mundo, aún con igual salario o con igual poder de compra del salario, está pagando más impuestos que antes. Ahora, si uno mira la placa, la tercera placa, el ingreso más perjudicado es el más chico. Claro. Porque a ese le subió de 0 a medio sueldo, matemáticamente sería un cambio infinito. Sí. Al del medio le subió un 300% la incidencia y al que más gana solamente le subió un 100%. Ahí está el otro punto, Nelson, es que si bien el impuesto sigue siendo progresivo, es decir, que quien más gana, más proporción de su ingreso paga, va perdiendo progresividad a lo largo de los años, fruto de que el que menos gana tiene más margen para seguir subiendo en los tramos de escala, mientras el que ya estaba en el último tramo no tiene más tramo para subir. Está claro. ¿Sí? Qué bárbaro, lo que genera la distorsión de la inflación. ¿Tenemos un dato más? Y tenemos una placa más, porque el otro punto es, ¿a dónde va la recaudación del impuesto a las ganancias? Porque acá hay o sea, el Estado genera una transferencia de ingresos. Yo pago impuestos, quien paga impuestos, usted paga impuestos, eso va al Estado y el Estado con eso lleva adelante el gasto público. Fijémonos en la cuarta placa. De cada 100 pesos de impuesto a las ganancias que se tributan en Argentina, 29,6 pesos van al ANSES. 29,6 pesos, casi 30 pesos. Sí. Una cosa que debiéramos tener en claro es que de los ingresos de ANSES, el 45% tiene origen tributario. Ajá. O sea que solamente el ANSES se financia con aportes y contribuciones de la Seguridad Social, financia el 55% de sus ingresos. El 31,20%, es decir, de 100 pesos, 31 pesos van al Tesoro Nacional. Ajá. Y prácticamente 40 pesos van a las provincias. Entonces, hay un punto que no es menor. Tenemos un sistema muy complejo, un sistema de distribución de recaudación, de coparticipación, etcétera, muy complejo, que en algún momento tendremos que decidir modificar, que hace que, por ejemplo, hoy un jubilado, con total razón, se queja de que en algunos casos es alcanzado por el impuesto a las ganancias. Sí, exacto.
pero resulta que de cada 100 pesos que ese jubilado que hoy paga impuesto a las ganancias, de cada 100 pesos que tributa, 29,60 pesos vuelven al ANSES para financiar en parte el pago de su jubilación. O sea, es un entramado bastante complejo, pero lo que yo quería decir, de la recaudación extra que hoy está teniendo el gobierno, no solo se le queda un estamento, sino que ANSES, Tesoro Nacional y provincias. Por ende, cuando haya que hacer la reforma y de alguna manera sincerar esta distorsión que están teniendo, si es que se lo desea hacer, obviamente que los que van a financiar o los que van a resignar ingresos van a ser las provincias con un 40%, el Tesoro Nacional en un 30% y la ANSES en otro 30%. Nadine, como siempre, una clase. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es muy importante que usted sepa estas cosas para que vea, primero para que veamos lo que pesa bien el salario de los trabajadores. Impresionante el aumento. En un país paradojal, donde a los evasores y a los lavadores se le perdonan todos los impuestos y los delitos. Esta es la Argentina del kirchnerismo. Ya vengo con Diana Cohen-Agrest. ¿Y usted? ¿Ya saben quién confiar a la hora de buscar su primer departamento? Y vos, así como ellos, que confían en el mejor. Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe.